Dicen que, mucho antes de que el ser humano escribiera su historia, ya había dioses caminando entre nosotros, seres venidos de las estrellas, portadores de un conocimiento imposible, capaces de moldear la vida misma. Los sumerios los llamaron Anunnaki, los grandes creadores, los arquitectos olvidados de la humanidad. Hoy exploraremos la hipótesis más fascinante y polémica de todas. ¿Y si la humanidad fue un proyecto diseñado, una obra genética de estos dioses antiguos? Acompáñame en este viaje a través del tiempo, entre tablillas de arcilla, mitos prohibidos y misterios que aún desafían a la ciencia moderna. Si te apasionan los secretos del pasado y las verdades que el tiempo intenta ocultar, dale like, suscríbete al canal y prepárate, porque ahora sí, comienza la historia de los Anunnaki, los olvidados creadores de la humanidad. Hace más de 5000 años, en una región bañada por los ríos Tigris y Éufrates, surgió algo que cambiaría para siempre el destino de la humanidad: la civilización sumeria. Nadie sabe con certeza cómo un pueblo, aparentemente salido de la nada, fue capaz de crear las primeras ciudades del mundo, levantar templos monumentales y desarrollar una escritura compleja cuando el resto del planeta aún vagaba en tribus primitivas. Sumer apareció como una chispa repentina en la oscuridad de la prehistoria, como si un conocimiento antiguo hubiera sido entregado de golpe a los hombres. No hubo un proceso gradual, no hubo una lenta evolución cultural, fue una irrupción, un despertar. Y es precisamente en ese misterio donde nacen las teorías que señalan a los Anunnaki, los que descendieron del cielo, como los verdaderos portadores de esa sabiduría perdida. Los sumerios no se consideraban a sí mismos los inventores de la civilización. En sus tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme, repetían una y otra vez que su conocimiento provenía de los dioses, de seres superiores que bajaron del cielo a la tierra. Según sus relatos, esos dioses no eran meras metáforas, tenían nombres, jerarquías, funciones y hasta moradas concretas. Anu, el rey de los cielos; Enlil, señor de la autoridad; Enki, el sabio de las aguas subterráneas; Ninhursag, la gran madre. Todos ellos formaban parte de una estructura que reflejaba un orden cósmico preciso, una especie de gobierno celestial que intervenía en los asuntos humanos. Pero más allá de la religión, lo sorprendente es la coherencia de esos relatos, su nivel de detalle y la forma en que parecen describir a seres reales poderosos, poseedores de una tecnología y un conocimiento imposible para su tiempo. Los templos sumerios, los llamados zigurats, no eran simples construcciones religiosas. Eran centros de observación astronómica diseñados con una precisión matemática que aún hoy asombra a los arqueólogos. Desde sus cumbres, los sacerdotes miraban el cielo y registraban los movimientos de las estrellas, los eclipses y los ciclos planetarios. Conocían los períodos de Venus, la duración del año solar y la influencia de los astros sobre la agricultura. ¿Cómo pudo un pueblo tan antiguo adquirir tal dominio del firmamento? ¿Cómo comprendieron leyes cósmicas que la ciencia moderna solo redescubriría milenios después? Los sumerios afirmaban que los Anunnaki fueron los instructores de esa sabiduría. Les enseñaron a medir el tiempo, a escribir, a construir canales y templos, a calcular distancias y a leer el cielo. La palabra Anunnaki significa literalmente los que del cielo bajaron a la tierra. No eran dioses abstractos, sino presencias físicas que descendieron desde las estrellas para guiar el destino del hombre. Las tablillas describen cómo estos seres llegaron en naves resplandecientes, envueltas en fuego y ruido, aterrizando en lugares específicos del territorio sumerio. Desde allí, establecieron sus centros de poder y comenzaron a transformar la vida humana.
Lo más intrigante es que los sumerios no se atribuían mérito alguno por sus descubrimientos. Decían ser los herederos de un conocimiento anterior, legado por los dioses. Para ellos, el progreso no era una creación humana, sino una herencia divina. No inventaron la escritura, les fue entregada. No descubrieron la agricultura, se la enseñaron. No erigieron templos por inspiración, siguieron planos dictados por los Anunnaki. Esta visión de un saber heredado contrasta con la narrativa moderna del desarrollo evolutivo de la civilización, donde todo avanza por ensayo y error. En Sumer, el conocimiento no se aprendió, se recordó. Era como si el hombre hubiera despertado de un sueño profundo al oír la voz de sus creadores. A medida que los arqueólogos fueron desenterrando las ruinas de Uruk, Ur, Eridu y Lagash, descubrieron tablillas que hablaban de astronomía, medicina, leyes, economía y filosofía. La civilización sumeria parecía contener las raíces de casi todo lo que hoy define a la humanidad, y sin embargo, su aparición abrupta continúa siendo un enigma. Ninguna cultura anterior puede explicar su nivel de sofisticación. ¿De dónde surgieron esas ideas? ¿Cómo pudieron desarrollar una escritura completa y un sistema legal tan avanzado sin antecedentes conocidos? Algunos investigadores sostienen que la clave está en los propios textos sumerios. Ellos no dudaban en afirmar que fueron los Anunnaki quienes modelaron su destino. Según las tradiciones más antiguas, estos dioses vinieron de un lugar lejano en el cielo, un planeta o morada llamado Nibiru. Allí, decían, habitaban seres longevos, sabios y poderosos que decidieron visitar la Tierra por razones que se irían revelando con el tiempo. En esas historias se encuentran los primeros relatos de una relación entre el cielo y la humanidad, una conexión directa entre los orígenes del hombre y los visitantes estelares. La civilización sumeria no solo floreció, sino que sembró las bases de todo lo que vendría después. Babilonia, Asiria, Egipto, Grecia, todas heredaron fragmentos de su legado, pero el misterio permanece. ¿Fue Sumer la cuna del conocimiento humano o el eco de un conocimiento más antiguo, traído desde las estrellas por los Anunnaki? La historia apenas comienza, y las tablillas, silenciosas durante milenios, parecen susurrar una advertencia. Los verdaderos orígenes de la humanidad no están escritos solo en la tierra, sino también en el cielo. En el corazón del mundo sumerio existía una estructura divina tan compleja y organizada como la sociedad que la veneraba. No era un panteón de simples deidades simbólicas, sino una jerarquía detallada de seres que, según los relatos antiguos, habían descendido físicamente del cielo para gobernar la tierra. Los sumerios no imaginaban a sus dioses como fuerzas invisibles o arquetipos espirituales, sino como entidades tangibles, con emociones, responsabilidades y hasta conflictos internos. Entre ellos destacaban 4 nombres que formaban la columna vertebral del poder celestial: Anu, Enlil, Enki y Ninhursag. Anu era el soberano supremo, el rey de los cielos. En las tablillas se lo describe como el padre de los Anunnaki, aquel que observaba todo desde las alturas cósmicas, lejos del mundo de los hombres. Su trono se hallaba en los cielos más lejanos, en una morada que no pertenecía a la tierra. Era la autoridad máxima, el origen del mandato divino. Sin embargo, Anu rara vez descendía. Su papel era el de un observador, un juez distante que solo intervenía en los asuntos terrestres cuando el equilibrio cósmico se veía amenazado. Su presencia simbolizaba la ley universal, la estabilidad del orden celestial. Debajo de Anu se encontraba su hijo, Enlil, el señor del aire y del destino.
Era el regente de la tierra, el encargado de mantener el control sobre la humanidad y de ejecutar los designios de su padre. Enlil representaba la autoridad, la disciplina, la fuerza del mando. Fue él quien estableció las normas, los límites y las jerarquías. Las tablillas lo describen como un dios severo, implacable cuando los hombres desobedecían, pero también protector de su obra cuando se mantenía fiel. Enlil era el puente entre el cielo y la tierra, el administrador del mundo físico. Según los textos, su morada estaba en Nippur, en el templo llamado Ekur, la montaña del universo, un lugar desde donde controlaba los vientos y dictaba los destinos. En contraposición a Enlil se encontraba su hermano Enki, el dios de las aguas subterráneas, de la sabiduría y de la creación. Si Enlil representaba la autoridad y el orden, Enki simbolizaba el conocimiento, la astucia y la compasión. Era el gran científico de los dioses, el arquitecto del diseño humano. Enki vivía en Eridu, considerada la primera ciudad del mundo, y desde allí se decía que custodiaba los principios fundamentales del conocimiento divino: la música, la escritura, la agricultura, la justicia y la técnica. En las narraciones sumerias, Enki es quien más se acerca a los hombres, quien interviene para salvarlos, quien comparte secretos que otros dioses preferían mantener ocultos. Muchos textos lo muestran enfrentado a Enlil, no por odio, sino por diferencias en su visión de la humanidad. Mientras Enlil buscaba el control, Enki creía en la evolución del hombre, en su capacidad de aprender y despertar su potencial divino. Junto a ellos se hallaba Ninhursag, la Gran Madre, la Señora de la Montaña Sagrada. Era la diosa de la fertilidad, la tierra viva y la matriz de la creación. Las tablillas la describen como la que modeló el cuerpo del hombre con arcilla y esencia divina. En algunos relatos, ella y Enki trabajan juntos para dar forma a la humanidad, mezclando el barro de la tierra con la sangre o el ADN de los dioses. Ninhursag representa la fuerza generadora, el principio femenino creador que completa el equilibrio del cosmos. Era también la sanadora, la protectora de los partos y los animales, símbolo de la continuidad de la vida. Estos 4 dioses mayores encabezaban un panteón más amplio formado por los Anunnaki, un grupo de seres subordinados encargados de diferentes misiones. Algunos gobernaban regiones, otros controlaban elementos naturales y otros eran enviados a supervisar los trabajos humanos. Según los mitos, los Anunnaki descendieron del cielo para organizar la tierra, extraer recursos y enseñar a los hombres los oficios esenciales. Su estructura recuerda a una especie de corte celestial o incluso a una misión jerarquizada, en la que cada miembro cumplía un rol específico dentro de un plan mayor. Las tablillas sumerias no son las únicas que hablan de estos seres. Con el paso de los siglos, los mismos arquetipos aparecieron bajo otros nombres en diferentes culturas. En Babilonia, Enlil se transformó en Bel, el señor del mundo. En Asiria, Anu fue adorado como el dios del firmamento. En Egipto, los ecos de Enki resonaron en la figura de Ta, el creador mediante la palabra y la inteligencia. Incluso en la mitología hebrea se pueden rastrear paralelos. Enlil se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, un juez severo, mientras que Enki recuerda a la serpiente del Edén, el portador del conocimiento prohibido. Es como si una misma historia hubiera sido contada una y otra vez, adaptándose a distintos tiempos y lenguas, pero conservando su esencia primordial. Los sumerios no veían en sus dioses una metáfora espiritual, sino una genealogía real. Cada ciudad tenía su templo y su dios patrono, como si fueran colonias divinas en la tierra. Los sacerdotes actuaban como intermediarios entre los hombres y sus señores celestiales,
manteniendo los rituales que aseguraban el equilibrio entre ambos mundos. Pero lo que hace únicos a los mitos sumerios es su tono técnico, casi histórico. No se limitan a la adoración, describen procesos, instrucciones, viajes, decisiones y conflictos entre los dioses. En algunos casos, los textos parecen más registros que leyendas, como si los escribas hubieran querido preservar la memoria de hechos reales. Esa mezcla entre mito y crónica ha llevado a muchos investigadores a pensar que detrás de estas historias hay un testimonio disfrazado de religión. Los Anunnaki podrían haber sido gobernantes, maestros o incluso visitantes de otro mundo, cuya presencia quedó transformada en mitología con el paso de los milenios. Lo cierto es que, ya sea vistos como símbolos o como seres reales, los dioses sumerios marcaron el inicio de una visión del universo donde lo divino y lo humano se entrelazan. En su cosmogonía se sembró la idea de que la humanidad no está sola, que nuestra existencia tiene raíces que se extienden más allá de la tierra, hacia un cielo habitado por los que un día descendieron para guiarnos. Y así, entre templos, estrellas y arcilla, nació la primera concepción del poder celestial, un sistema de jerarquías que reflejaba tanto la política de los hombres como el orden del cosmos. Un espejo entre el cielo y la tierra, donde los dioses gobernaban con la misma pasión, ambición y deseo de creación que los seres humanos, a quienes, según los antiguos, ellos mismos habían dado forma. En las antiguas tablillas de arcilla, escritas hace más de 5 milenios, los sumerios dejaron un relato que aún hoy resuena como una de las historias más enigmáticas sobre el origen del ser humano. Según sus textos sagrados, el hombre no fue creado por azar ni por evolución natural, sino como resultado de una necesidad divina. Los dioses, los poderosos Anunnaki, habían descendido a la Tierra para cumplir una misión: extraer los recursos del planeta, modelar la naturaleza y expandir el orden cósmico. Pero con el paso del tiempo, su labor se volvió agotadora. Cavaban canales, movían piedras, cultivaban campos, construían templos. Se cansaron de trabajar bajo el sol y su descontento se transformó en rebelión. Fue entonces cuando decidieron crear una nueva raza, los humanos, seres diseñados para servirles. Las tablillas describen este momento con una sorprendente claridad. En ellas, los Anunnaki se reúnen en consejo. Enlil, el dios de la autoridad, está furioso. Los dioses menores se niegan a seguir trabajando. Enki, el sabio de las aguas, propone una solución audaz: crear un ser que pueda soportar las tareas pesadas, un trabajador que lleve el peso del mundo en lugar de los dioses. Pero Enki no desea crear una simple bestia. Quiere dotar a ese nuevo ser de inteligencia, de conciencia, de una chispa divina. La propuesta es aceptada y comienza el gran experimento. La tarea de la creación recae sobre Enki y su hermana Ninhursag, la madre de la vida. Juntos descienden a los talleres sagrados de Apsu, el reino subterráneo donde brotan las aguas primordiales. Allí mezclan la esencia de los dioses con el barro de la tierra. Las tablillas utilizan la palabra Tei y Ti, que puede traducirse como vida, pero también como sangre o energía vital. Según la narrativa, los dioses ofrecieron una porción de su propia sustancia, su ADN, dirían algunos autores modernos, para infundir en la materia terrestre la chispa que daría origen al ser humano. Ninhursag modela cuidadosamente la figura de un ser a imagen de los dioses. Sus manos moldean el cuerpo con arcilla húmeda y Enki pronuncia encantamientos sobre la mezcla sagrada. Una vez terminado el molde, invocan a los espíritus de la vida y la colocan dentro de una vasija, símbolo del útero divino. Al cabo de un tiempo, el ser despierta, abre los ojos, respira y contempla la luz. Es el primer hombre. Adapa,
el prototipo de la humanidad. No es un dios, pero tampoco un simple animal. Es una criatura intermedia, un híbrido, dotado de la fuerza terrenal y la inteligencia celestial. Enki contempla su creación con orgullo. Según los textos, Adapa poseía sabiduría y entendimiento. Hablaba, trabajaba y comprendía el lenguaje de los dioses. Sin embargo, Enlil observa con desconfianza. Para él, el hombre debía ser un sirviente obediente, no un ser consciente de sí mismo. Así nació el primer conflicto entre los creadores, el dilema de cuánta divinidad debía contener la humanidad. Enki veía en el hombre un reflejo del potencial divino, Enlil, un instrumento de trabajo. Esa tensión marcaría para siempre la historia de la humanidad. Los Anunnaki, satisfechos con el experimento, comenzaron a replicar el proceso. De un modelo original surgieron otros, y la tierra se llenó de los nuevos trabajadores. Los sumerios llamaban a estos primeros humanos Lu-Lu, los mezclados, un término que alude tanto a su origen híbrido como a su condición de servidores. En los templos y campos, los hombres ofrecían su esfuerzo a los dioses, manteniendo la maquinaria divina en funcionamiento. En recompensa, los Anunnaki les enseñaron a sembrar, a construir y a observar el cielo. El mito de Adapa no termina allí. En una de las tablillas más famosas, se relata cómo Enki instruyó al primer hombre para que viviera con prudencia y respeto hacia los dioses. Pero un día, Adapa desafió las reglas celestiales, rompió las alas del viento sur, impidiendo que soplara sobre la tierra. Por ese acto, fue convocado ante Anu, el rey de los cielos. Enki, temiendo que los dioses le ofrecieran la inmortalidad, le advirtió que no comiera ni bebiera nada en su presencia. Adapa obedeció, y así perdió la oportunidad de alcanzar la vida eterna. El mito sugiere que la humanidad fue privada de la inmortalidad no por castigo, sino por obediencia. Un error nacido de la lealtad, no del pecado. Esta historia presenta paralelos inquietantes con los mitos posteriores. En la Biblia, Adán también es formado del barro, y su compañera, Eva, recibe la vida a partir de su sustancia. El fruto prohibido del Edén recuerda la advertencia de Enki a Adapa, y la serpiente que entrega el conocimiento refleja el papel del dios sumerio como portador de sabiduría. En Egipto, el dios Giannum moldea al hombre en un torno de alfarero, usando barro y aliento divino. En todos estos relatos se repite la misma estructura, el ser humano como mezcla de tierra y esencia celestial. Para los sumerios, esta mezcla no era un mito simbólico, sino una descripción literal. Enki y Ninhursag actuaban como artesanos genéticos, combinando elementos biológicos para producir un nuevo tipo de ser. Algunas tablillas incluso mencionan fallos en los primeros intentos, criaturas deformes, híbridos estériles, seres que no podían sostenerse en pie. Solo tras varios experimentos se logró el modelo perfecto, el hombre que podía pensar, hablar y trabajar. El nacimiento de Adapa no fue solo el comienzo de la humanidad, sino el inicio de una relación ambigua entre creador y creación. Los dioses habían otorgado al hombre su chispa divina, pero también lo habían condenado a la servidumbre. Enki, compasivo, buscó liberarlo a través del conocimiento. Enlil, temeroso, lo mantuvo bajo control. Entre ambos polos nació la historia humana, una lucha constante entre obedecer y descubrir, entre aceptar el destino o buscar la verdad. Así, según los antiguos sumerios, el barro y la sangre se unieron para dar origen a un ser único, capaz de mirar al cielo y preguntarse por su origen. Un experimento divino que escapó de las manos de sus creadores y que desde entonces sigue buscando a los dioses que lo modelaron. En los últimos siglos, el mito sumerio de la creación
ha dejado de ser solo un relato religioso para convertirse en un fascinante campo de especulación científica. Con el descubrimiento del ADN y los avances en ingeniería genética, muchos investigadores comenzaron a notar inquietantes paralelos entre las antiguas historias de los Anunnaki y los métodos modernos de manipulación biológica. Aquello que los sumerios describieron como una mezcla entre la esencia de los dioses y el barro de la tierra, podría, en lenguaje contemporáneo, interpretarse como un experimento de hibridación genética. De pronto, lo que antes parecía pura mitología empezó a adquirir un matiz sorprendentemente técnico. La ciencia moderna nos ha enseñado que el ADN es el código fundamental de la vida, una secuencia de información que define cada organismo, desde las plantas hasta los seres humanos. Es, en cierto modo, un lenguaje universal, un alfabeto de 4 letras que contiene el plano maestro de la existencia. Y es precisamente esa idea, la existencia de un lenguaje de creación, la que resuena con los relatos sumerios. En las tablillas, los dioses no crean al hombre con magia o palabras místicas, sino mediante la combinación de elementos concretos: sangre divina, barro, esencia vital. Un proceso material, casi científico, en el que la vida se produce a través de la unión de componentes biológicos. Algunos autores contemporáneos, como Zecharia Sitchin, han interpretado los textos sumerios desde una perspectiva tecnocientífica. Según su hipótesis, los Anunnaki serían una civilización avanzada procedente de otro planeta, tal vez Nibiru, que habría llegado a la Tierra con un propósito específico: la extracción de minerales, especialmente oro, necesario para su propia supervivencia. Ante la dificultad de trabajar en las duras condiciones del planeta, habrían recurrido a la manipulación genética de especies locales, combinando su propio ADN con el de un homínido terrestre para crear una raza servidora, el Homo sapiens. En este contexto, Enki y Ninhursag serían los científicos responsables del proyecto de creación, auténticos ingenieros biológicos que modelaron al hombre en laboratorios ancestrales. Esta lectura, aunque polémica, ha ganado popularidad porque encaja inquietantemente bien con ciertos descubrimientos modernos. Hoy sabemos que la manipulación del ADN es una realidad tangible. Podemos clonar animales, crear embriones híbridos, reescribir genes defectuosos e incluso diseñar organismos a medida mediante tecnologías como CRISPR. Lo que para los sumerios era la chispa divina, para nosotros es la secuencia genética. Lo que ellos llamaban el aliento de vida, nosotros lo interpretamos como la activación del código biológico. De alguna manera, la ciencia ha recuperado los antiguos símbolos y les ha dado un nuevo significado. Más allá de la teoría extraterrestre, hay quienes sostienen que los mitos sumerios podrían haber sido una forma primitiva de interpretar un conocimiento avanzado. En otras palabras, quizás los sacerdotes sumerios no comprendían del todo lo que observaban y transformaron en relatos sagrados lo que, en realidad, eran fenómenos tecnológicos. Un ser descendiendo del cielo en una nave pudo convertirse en un dios que baja del firmamento. Un proceso de fertilización in vitro o manipulación genética pudo interpretarse como mezclar la esencia de los dioses con el barro. Desde esa perspectiva, los sumerios no mentían, simplemente describían con el lenguaje de su tiempo algo que les resultaba incomprensible. La fascinación moderna por esta idea no surge solo del misterio, sino también de una coincidencia profunda entre ciencia y mito. Ambos buscan el origen de la vida, mientras la biología intenta descifrar el código genético. Las antiguas civilizaciones ya hablaban de un conocimiento perdido capaz de crear y transformar seres vivos. Los sumerios, esas leyes o fórmulas sagradas que Enki custodiaba en su templo,
podrían verse como una metáfora de la información genética, las instrucciones que determinan la forma y el destino de cada criatura. Los dioses, en ese sentido, serían los primeros programadores del universo, los arquitectos del código biológico. Incluso el símbolo de la doble hélice del ADN encuentra ecos simbólicos en los textos antiguos. En las representaciones mesopotámicas es común ver dos serpientes entrelazadas o dos corrientes de energía ascendiendo paralelas. En la iconografía posterior, esas serpientes se convertirían en el caduceo, el emblema de la medicina y el conocimiento. Algunos investigadores han visto en esto una transmisión simbólica del principio de la dualidad genética, la unión de dos hebras complementarias que contienen la información de la vida. Si esto es mera coincidencia o una intuición ancestral, sigue siendo un enigma que despierta asombro. Pero más allá de las interpretaciones literalistas, existe una lectura filosófica más profunda. Tal vez los sumerios comprendieron de forma simbólica algo que la ciencia moderna apenas empieza a aceptar: que la vida no es un accidente, sino una estructura ordenada, regida por un código que trasciende la materia. En su lenguaje religioso, ese código se llamaba esencia divina. En el nuestro, ADN. Ambas visiones coinciden en reconocer que hay algo en el ser humano que proviene de un plano superior, una chispa que lo conecta con el cosmos. La gran pregunta que surge es si los sumerios realmente tuvieron contacto con una civilización avanzada o si simplemente alcanzaron un nivel de sabiduría intuitiva que les permitió comprender la estructura fundamental de la existencia. Quizás su religión no era una superstición, sino una forma antigua de ciencia envuelta en símbolos. Tal vez, en lugar de inventar dioses, intentaban recordar maestros que les habían enseñado los secretos de la creación. Y así, el mito y la ciencia parecen encontrarse en un punto común. Los laboratorios modernos, con sus tubos de ensayo y sus secuenciadores de ADN, se convierten en los templos contemporáneos del conocimiento. Los científicos, en cierto modo, son los nuevos Enki. Buscan crear vida, modificarla, entenderla. Pero detrás de cada avance tecnológico persiste una pregunta ancestral. ¿Estamos redescubriendo un saber que alguna vez tuvimos? ¿O estamos repitiendo sin saberlo los pasos de aquellos antiguos dioses que un día modelaron al hombre con barro y fuego estelar? Quizás, como intuían los sumerios, el conocimiento no pertenece solo a los hombres ni a los dioses, sino al mismo tejido de la vida. Un lenguaje silencioso, inscrito en cada célula, que espera ser leído. Tal vez el verdadero legado de los Anunnaki no fue la creación física del ser humano, sino el despertar del deseo de comprender su propio código, la curiosidad infinita que desde entonces nos impulsa a mirar hacia el cielo en busca de nuestras raíces. En el corazón de la mitología sumeria late una tensión profunda entre dos fuerzas opuestas, una dualidad que define no solo la relación entre los dioses, sino también el destino de la humanidad. Esa lucha se encarna en los dos hermanos más poderosos del panteón, Enlil y Tenki. Ambos hijos de Anu, ambos portadores de autoridad y sabiduría, pero con visiones radicalmente distintas sobre el papel del ser humano. Uno representa el orden, la obediencia y el control. El otro, la libertad, el conocimiento y la compasión. Entre ellos se desarrolla una disputa que trasciende el ámbito divino y se convierte en un espejo de la eterna contradicción humana. La necesidad de ser guiados frente al deseo de ser libres. Enlil, señor del aire y de la autoridad, concebía a los hombres como instrumentos del orden cósmico. Para él, la humanidad debía servir a los dioses sin cuestionamientos, mantener la estructura del mundo en equilibrio, obedecer y trabajar. Los humanos eran una extensión de la voluntad divina, no un fin en sí mismos.
En su visión, la desobediencia no era solo un error, sino una amenaza al equilibrio del universo. Enlil veía la libertad humana como una chispa peligrosa, capaz de incendiar el orden celestial. Por eso, su gobierno fue firme, casi implacable. Enki, en cambio, observaba a los hombres con ternura y curiosidad. Había sido él quien, junto a Ninhursag, moldeó al primer ser humano. Conocía su fragilidad, su vulnerabilidad, pero también su potencial. Creía que dentro del barro que les dio forma ardía una chispa divina que debía ser alimentada, no sofocada. Para Enki, la humanidad no debía ser una raza esclava, sino una especie capaz de evolucionar y aprender. En sus actos se percibe la compasión del maestro, no la severidad del juez. Su relación con los humanos era cercana, casi paternal. El conflicto entre ambos dioses comenzó cuando los hombres empezaron a desarrollarse más allá de lo que Enlil consideraba aceptable. Aprendieron a escribir, a construir, a desafiar los límites impuestos. Enlil interpretó eso como una insolencia. Los humanos, creados para servir, empezaban a creer que podían igualar a los dioses. Enki, por su parte, veía ese progreso como una consecuencia natural del conocimiento que les había concedido. En su mente, el despertar de la humanidad era inevitable y su propósito consistía precisamente en guiarlos hacia esa madurez. Los textos antiguos relatan que Enki enseñó a los hombres secretos divinos sin el permiso de su hermano. Los misterios de la agricultura, la metalurgia, la curación y la lectura del firmamento. Cada acto de enseñanza era un desafío a la autoridad de Enlil. El conocimiento, una vez entregado, ya no podía ser contenido. La humanidad comenzó a crecer, a pensar, a cuestionar. Fue el inicio de la primera rebelión. Los hombres dejaron de venerar ciegamente, empezaron a organizarse, a tomar decisiones propias. Según las tablillas, el ruido de los humanos llegó a los cielos, perturbando el descanso de los dioses. Enlil, irritado, decidió castigar a su creación. Así nació la ira divina que marcaría uno de los episodios más dramáticos de la mitología sumeria. Enlil envió plagas, sequías y tormentas para reducir la población humana. Su propósito era restablecer el equilibrio perdido, pero detrás de su furia se ocultaba el temor de perder el control. Enki, sin embargo, no podía permanecer indiferente. En secreto, intervino para salvar a los hombres, guiándolos a través de sus sueños, enseñándoles remedios y formas de supervivencia. En cada acto de misericordia, Enki se oponía a la autoridad de su hermano, rompiendo las leyes divinas en nombre de la compasión. Este enfrentamiento no solo era político o moral, representaba una visión opuesta de la existencia. Enlil era el dios del destino fijado, del orden establecido. Enki, el dios del libre albedrío, del conocimiento que emancipa. Enlil quería preservar la jerarquía celestial. Enki, compartirla. Entre ambos se dibuja el símbolo eterno de la tensión entre control y libertad, obediencia y sabiduría, fe y curiosidad. En esa lucha se decide no solo el futuro de los hombres, sino el sentido mismo de la creación. La humanidad, en medio de esta guerra divina, comenzó a despertar a su propio poder. Los mitos cuentan que algunos humanos empezaron a desafiar abiertamente a los dioses, negándose a ser meros sirvientes. Su rebelión no fue militar, sino espiritual, el deseo de elegir su propio camino. Los castigos de Enlil se hicieron más duros y los actos de Enki más arriesgados. Cada gesto de resistencia humana era una chispa encendida por el fuego del conocimiento que Enki había sembrado en su interior. El conflicto culmina simbólicamente en el momento en que los dioses deben decidir si el hombre merece continuar existiendo.
Enlil considera que la humanidad ha fallado en su propósito y que debe ser borrada, mientras Enki argumenta que el error humano es parte del proceso de aprendizaje. Esta disputa preludia el gran cataclismo del diluvio, donde la justicia de Enlil se enfrentará una vez más a la misericordia de Enki. Pero incluso antes de esa catástrofe, la división entre los dioses ya había dejado su huella indeleble en la conciencia humana. Desde una lectura filosófica, el enfrentamiento entre Enlil y Enki puede verse como una alegoría del conflicto interior del hombre. Enlil simboliza la parte que busca la seguridad, las normas, la obediencia a un orden superior. Enki representa la voz interior que anhela comprender, experimentar y trascender los límites impuestos. La historia sumeria, más allá de sus tintes mitológicos, describe el nacimiento de la dualidad que aún domina nuestra existencia, la lucha entre el deber y la libertad, entre el miedo a lo desconocido y la pasión por descubrirlo. Quizás los sumerios no estaban contando una historia sobre dioses distantes, sino sobre nosotros mismos. Enlil y Enki viven dentro de cada ser humano. El primero nos exige disciplina, el segundo nos invita a crear. Uno teme el caos, el otro lo abraza como fuente de cambio. Y entre ambos, la humanidad sigue su camino, oscilando entre la obediencia y la búsqueda de conocimiento, entre la sumisión al orden divino y el impulso irreprimible de ser libres. Esa, tal vez, fue la verdadera herencia de los Anunnaki, no solo el cuerpo del hombre, sino la semilla de su conciencia, una dualidad que nos condena y nos eleva, que nos divide y nos impulsa. El conflicto eterno entre Enlil y Enki continúa, no en los cielos, sino en el corazón de cada ser humano que, mirando hacia las estrellas, sigue preguntándose de dónde viene y hacia dónde va. El diluvio universal, esa gran catástrofe que aparece en casi todas las tradiciones antiguas, ocupa un lugar central en la mitología sumeria y revela uno de los momentos más intensos en la relación entre los dioses y la humanidad. En este relato, los Anunnaki no solo son testigos del desastre, sino sus autores y jueces. El diluvio fue, según las tablillas, un acto deliberado, una limpieza, una reconfiguración del mundo, una forma de castigar la desobediencia humana y restablecer el orden divino perdido. Pero también, en el fondo de esa tragedia, se escondía la compasión de un solo Dios, Enki, quien, desafiando las leyes del cielo, decidió salvar a su creación. Todo comienza con la frustración de Enlil. Los hombres, creados para servir a los dioses, habían proliferado demasiado. Sus ciudades eran ruidosas, sus rituales interminables, sus voces perturbaban el descanso de los Anunnaki. El mundo humano se había vuelto caótico, desbordado por el exceso de vida y ambición. Enlil, incapaz de soportar el bullicio y la insolencia, convocó una asamblea divina. Allí, ante el consejo de los grandes dioses, propuso una solución drástica: el exterminio total de la humanidad. Su decisión no fue tomada por impulso, sino por una convicción arraigada. Los hombres habían olvidado su propósito y debían ser borrados de la faz de la tierra. Los demás dioses guardaron silencio. Solo Enki, el dios de las aguas profundas y la sabiduría, se opuso internamente. Sabía que la humanidad había cometido errores, pero también que era el reflejo imperfecto de los propios dioses. Destruirlos sería como destruir una parte de sí mismos. Sin embargo, Enki estaba atado por las reglas divinas. No podía contradecir abiertamente la voluntad del consejo, ni revelar los planes celestiales a los mortales. Fue entonces cuando ideó un acto de desobediencia silenciosa, un gesto de rebelión disfrazado de fidelidad. En secreto, Enki se comunicó con un hombre justo y sabio llamado Ziusudra, rey de la ciudad de Shuruppak. Este hombre era un descendiente de aquellos humanos a los que Enki había enseñado los misterios del conocimiento.
Según las tablillas, Enki no le habló directamente, sino a través de una pared de cañas, susurrando desde el otro lado para evitar romper su juramento. Le advirtió que un diluvio devastador estaba por venir, enviado por los dioses para borrar toda vida. Le ordenó construir una gran embarcación sellada con betún, capaz de resistir las aguas que cubrirían la tierra. Debía llevar consigo a su familia, a los sabios de su pueblo y a representantes de todos los seres vivos. Las instrucciones eran precisas, casi técnicas. La medida del arca, su forma, los materiales. Los textos sumerios describen el barco de Ziusudra como una estructura masiva, cuadrada y reforzada, una especie de arca primitiva. Durante 7 días y 7 noches, el hombre trabajó sin descanso, obedeciendo las palabras del Dios que le había confiado la salvación. Mientras tanto, en los cielos, los Anunnaki se preparaban para liberar las aguas. Cuando el diluvio comenzó, la tierra se abrió y las fuentes del abismo brotaron con furia. Las lluvias cayeron sin cesar, los ríos se desbordaron, las ciudades fueron arrasadas. En las tablillas se lee que incluso los dioses temieron la magnitud del desastre que habían desatado. Se refugiaron en los cielos de Anu, temblando ante la destrucción total que se extendía bajo ellos. Ninhursag, la madre creadora, lloraba al ver morir a los hijos de la tierra. Solo Enlil permanecía imperturbable, convencido de que el sacrificio era necesario para restaurar el equilibrio. Ziusudra, protegido en su embarcación, flotó sobre un mundo silencioso y sin vida. Durante días interminables, las aguas cubrieron montañas, templos y palacios. Los vientos soplaban como si el universo entero hubiera enloquecido. Finalmente, cuando las tormentas cesaron y el arca encalló en una montaña, Ziusudra abrió una ventana y liberó un ave para buscar tierra firme. Cuando el ave no regresó, comprendió que la tierra había emergido nuevamente. Entonces, ofreció sacrificios de gratitud a los dioses, un gesto que marcó el renacimiento del mundo. Los dioses olieron el incienso del sacrificio y se reunieron una vez más. Enlil, al descubrir que un ser humano había sobrevivido, estalló en furia. ¿Quién había osado traicionar el decreto divino? Pero Enki, con calma, confesó su intervención. Argumentó que la humanidad merecía una segunda oportunidad, que no todos los hombres eran corruptos y que incluso los dioses debían aprender de su propia arrogancia. La ira de Enlil se fue disipando, reemplazada por un reconocimiento silencioso de que la destrucción total habría sido un error irreparable. Como recompensa por su fidelidad y sabiduría, Ziusudra fue llevado a vivir con los dioses, inmortalizado más allá del alcance del tiempo. En otras versiones, su figura se convierte en Utnapishtim, el héroe inmortal del poema de Gilgamesh, aquel que conoció los secretos de la vida eterna. Su historia, repetida siglos después en las tradiciones babilónicas, acadias y hebreas, se transformaría en el relato de Noé. La estructura del mito es casi idéntica. La advertencia divina, la construcción del arca, el diluvio que purifica el mundo y el renacimiento de la humanidad. Los paralelos entre el relato sumerio y la Biblia no son casuales. Ambos describen el mismo evento desde distintas perspectivas, como ecos de una memoria ancestral. La diferencia radica en la interpretación. Mientras el texto bíblico presenta al diluvio como castigo por el pecado, los sumerios lo conciben como una decisión técnica de los dioses, una especie de reinicio genético y espiritual. La humanidad era, para los Anunnaki, un experimento en desarrollo, un proyecto imperfecto que debía ser corregido. La preservación de Ziusudra no fue solo un acto de misericordia, sino una forma de garantizar la continuidad de ese experimento. El diluvio, entonces, no marca el fin de la humanidad, sino su renovación.
es el punto de inflexión donde la relación entre dioses y hombres se redefine. A partir de ese momento, los humanos ya no son simples sirvientes, son supervivientes, portadores de la memoria de la catástrofe y del conocimiento divino. Enki había asegurado que la chispa de la creación no se extinguiera, que el linaje humano siguiera existiendo como una semilla capaz de florecer nuevamente. Desde una lectura simbólica, el diluvio representa el ciclo eterno de destrucción y renacimiento. El agua, fuente de vida, se convierte también en instrumento de purificación. Lo viejo debe ser arrasado para que lo nuevo surja. Enlil destruye, Enki preserva, uno borra, el otro siembra. Así, el equilibrio cósmico se restablece una vez más. Quizás en esa tensión entre la justicia y la misericordia, los antiguos sumerios quisieron decirnos algo más profundo, que la humanidad no sobrevive por su fuerza, sino por la compasión de los dioses, o por el amor silencioso de aquellos que, como Enki, se atreven a desafiar el destino para mantener viva la llama de la creación. Entre los muchos enigmas que rodean a los sumerios, uno de los más fascinantes es la aparente precisión de su conocimiento astronómico y científico, que para algunos investigadores modernos constituye una pista de que su sabiduría podría haber tenido un origen no humano. Las tablillas cuneiformes, los cilindros de piedra y los restos arqueológicos que han sobrevivido durante milenios muestran un nivel de comprensión del cosmos que parece imposible para una civilización nacida hace más de 5000 años. Algunos autores sostienen que esa sabiduría fue legada directamente por los Kashn, Anunnaki, los que descendieron del cielo, mientras que otros ven en ello la prueba de la genialidad humana y su capacidad para observar, registrar y comprender los ritmos del universo. Uno de los ejemplos más citados es el llamado mapa del sistema solar, que aparece en algunas representaciones sumerias. En ciertas tablillas, los dioses son mostrados rodeados de círculos que muchos han interpretado como planetas, dispuestos en una configuración que, sorprendentemente, coincide con la estructura del sistema solar moderno. Allí aparece incluso un cuerpo celeste adicional más allá de Plutón, Nibiru, el misterioso planeta de los textos sumerios. Según las traducciones populares, Nibiru era la morada de los Anunnaki, el lugar desde donde llegaron a la Tierra en tiempos antiguos. En las crónicas traducidas por autores como Zecarías Sitchin, Nibiru no es solo un planeta, sino una entidad viva, un mundo que sigue una órbita elíptica inmensa que lo hace regresar cerca de la Tierra cada 3600 años. Los sumerios, según esta interpretación, conocían no solo su existencia, sino también su movimiento y sus efectos sobre el clima y la civilización humana. Las tablillas describen que cuando Nibiru se acerca, el equilibrio del cosmos se altera, los dioses regresan, y la historia humana entra en una nueva era. Para los creyentes en la teoría de los antiguos astronautas, esta sería la prueba más contundente de que los sumerios tuvieron contacto directo con seres procedentes de otro mundo. Sin embargo, la comunidad académica ha sido cautelosa. Muchos asiriólogos y astrónomos señalan que las supuestas pruebas de Nibiru pueden derivar de malas traducciones o de interpretaciones simbólicas llevadas demasiado lejos. El término Nibiru, según las fuentes más aceptadas, podría referirse simplemente a un punto de cruce astronómico, probablemente el lugar donde los caminos celestes de los dioses se intersectan, es decir, una metáfora del tránsito cósmico, no un planeta físico. Pero incluso si se descarta su existencia literal, lo que sigue asombrando es el nivel de precisión con el que los sumerios observaban los cielos. Sabían, por ejemplo, que la Tierra no era plana, sino un cuerpo suspendido en el espacio.
Sus descripciones del movimiento de los astros, del calendario lunar y solar e incluso del ciclo de Venus son de una exactitud que desafía la lógica de su tiempo. Los registros astronómicos de Ur y Uruk muestran una comprensión de los eclipses, los solsticios y las fases lunares que solo se igualarían miles de años después. Su calendario, basado en complejas observaciones, se ajustaba con una precisión extraordinaria al año solar real. Además, en la llamada tablilla Mul-Apin, se documentan más de 80 constelaciones, descripciones detalladas de sus movimientos y su relación con las estaciones agrícolas. Es, esencialmente, un manual astronómico, un mapa del cielo anterior incluso a los registros babilónicos y egipcios. ¿Cómo lograron tal conocimiento? ¿Era el resultado de siglos de observación o había, como sugieren algunos, una fuente más antigua, una herencia estelar? Algunos investigadores alternativos argumentan que la precisión del conocimiento sumerio excede las capacidades de la simple observación a ojo desnudo. Señalan detalles como el conocimiento del color y la masa de ciertos planetas, la existencia de Urano y Neptuno que no pueden verse sin instrumentos, o el hecho de que describieran a la Tierra como un planeta más dentro del sistema solar, no como el centro del universo. Si todo eso fuera cierto, los sumerios habrían poseído una comprensión del cosmos muy superior a la de las civilizaciones posteriores durante milenios. Los arqueólogos más escépticos, en cambio, ofrecen una interpretación diferente. Sugieren que muchas de esas coincidencias provienen de lecturas simbólicas. Los planetas no serían cuerpos físicos, sino representaciones de los dioses y sus funciones. Así, el sistema solar sumerio no sería una descripción astronómica literal, sino una forma de expresar el orden divino del universo. En esta visión, los dioses que orbitan alrededor de Anu, el dios supremo, representarían las fuerzas que rigen el mundo natural. Lo que algunos ven como astronomía avanzada, otros lo interpretan como cosmología mítica. Aún así, hay enigmas que la explicación simbólica no resuelve completamente. ¿Cómo lograron construir un calendario casi perfecto? ¿Cómo pudieron calcular los movimientos de los astros con tanta exactitud sin instrumentos ópticos? ¿Y por qué tantas culturas posteriores, babilonios, egipcios, mayas, repitieron los mismos patrones astronómicos como si todos hubieran heredado un conocimiento común anterior a ellos? Estas preguntas mantienen viva la hipótesis de que los sumerios conservaron la memoria de un contacto ancestral. Tal vez no con seres extraterrestres en el sentido moderno, sino con una civilización anterior, perdida en el tiempo, que transmitió su sabiduría antes del diluvio, una civilización madre de la que los sumerios serían herederos y cronistas. En esa perspectiva, los Anunnaki serían tanto dioses como maestros antiguos, portadores de un conocimiento que la humanidad olvidó y reinterpretó como religión. El misterio de Nibiru, lejos de resolverse, se ha convertido en símbolo de esa posibilidad, un recordatorio de que quizá hubo algo más, una historia anterior a la historia, un contacto que dejó huellas en los mitos, en los cielos y en las piedras. Quizás las tablillas sumerias no son una invención ni una fantasía, sino un testimonio de una memoria ancestral codificada en lenguaje simbólico. Desde una mirada crítica, sin embargo, es necesario reconocer que la fascinación por los Anunnaki también revela algo profundamente humano. Nuestro deseo de conectar el pasado con las estrellas, de creer que no estamos solos, que nuestra inteligencia no surgió por azar, sino que fue el resultado de una chispa externa. Sea mito, metáfora o memoria real, el legado sumerio nos enfrenta a una pregunta que sigue abierta. ¿Somos los hijos del barro o los herederos de las estrellas?
Y tal vez, como sabían los antiguos, ambas cosas sean ciertas, porque el barro da forma al cuerpo, pero el cielo le da propósito. Y en ese punto donde la ciencia y el mito se tocan, los sumerios dejaron inscrita la gran pregunta de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿Y quién nos enseñó a mirar hacia arriba? A lo largo de los milenios, la figura de los Anunnaki trascendió los confines de Sumer y se disolvió en el vasto río de la historia, transformándose, adaptándose, renaciendo bajo nuevos nombres y rostros en cada civilización que heredó sus mitos. Lo que comenzó como la historia de unos dioses que descendieron del cielo para dar forma al hombre, se convirtió en el fundamento simbólico de las grandes religiones y cosmovisiones del mundo antiguo. Su legado no se extinguió con el ocaso de las ciudades sumerias, al contrario, se multiplicó, tejiendo una red de ecos que aún resuena en las mitologías de Egipto, Babilonia, Canaán, Grecia e incluso en las tradiciones religiosas actuales. Los Anunnaki eran en esencia intermediarios entre el cielo y la tierra, arquitectos del orden cósmico y guardianes del conocimiento. Esa misma estructura divina reaparece siglos después en el panteón babilónico, donde los nombres cambian, pero los arquetipos persisten. Enlil se convierte en Bel o Marduk, el dios soberano que domina el cielo y la tierra. Enki se transforma en Ea, el sabio de las aguas profundas, maestro de la magia y protector de los hombres. Ninhursag, la diosa madre, se refleja en Ishtar, símbolo del amor, la fertilidad y la guerra. El mito sumerio se reinterpreta, pero su esencia permanece intacta. Los dioses continúan interviniendo en el destino humano, moldeando civilizaciones, dictando leyes, ofreciendo castigos y recompensas. La historia de Marduk y Tiamat, por ejemplo, conserva la misma tensión entre orden y caos que caracterizaba los relatos sobre Enlil y Enki. Marduk vence al monstruo primigenio, separa las aguas del cielo y de la tierra, y con su cuerpo crea el universo. Es en cierto modo una reescritura del acto creador de los Anunnaki, quienes transformaron la materia caótica del mundo en vida organizada. La estructura narrativa es la misma, una divinidad que impone el orden a partir del caos y que, al hacerlo, otorga a la humanidad un propósito. Pero el eco de los Anunnaki no se detiene en Mesopotamia. En Egipto, los dioses que descendieron de las estrellas comparten un sorprendente parentesco simbólico con los antiguos dioses sumerios. Osiris, el dios que enseña a los hombres la agricultura y las leyes, recuerda a Enki, el portador del conocimiento. Horus, nacido de la unión divina y enviado a restaurar el orden, encarna el ideal del Hijo de los Dioses. Un concepto que los sumerios ya habían introducido al hablar de los reyes semidivinos que gobernaron después del diluvio. Incluso Tot, el escriba de los dioses y guardián de la sabiduría, parece una sombra egipcia del Enki sumerio, aquel que otorgó a los hombres el don de la escritura. En la Grecia, la herencia se transforma en filosofía y mito heroico. Los titanes y los dioses olímpicos repiten el ciclo de rebelión, herencia y equilibrio que los sumerios ya habían narrado miles de años antes. Cronos, que destrona a su padre Urano, recuerda a los enfrentamientos divinos entre generaciones de los Anunnaki. Zeus, que a su vez derrota a Cronos para instaurar un nuevo orden, refleja la misma estructura de poder que en los mitos mesopotámicos se da entre Anu, Enlil y los dioses jóvenes. El concepto de una jerarquía celestial que regula el cosmos, donde cada dios representa una fuerza natural o moral, es una herencia directa del pensamiento sumerio. Incluso los hijos de los dioses, esos seres híbridos que aparecen en mitos de todas las culturas, desde los
nefilim, bíblicos hasta los semidioses, griegos como Heracles o Perseo, pueden rastrear su origen simbólico en la cosmovisión sumeria. Los reyes de Sumer eran descritos como descendientes de los dioses, portadores de una sangre divina que los legitimaba como gobernantes. Este linaje celestial no era meramente biológico, sino espiritual. Representaba la conexión directa entre lo humano y lo divino, el puente que permitía al hombre actuar como intermediario de los dioses en la tierra. Con el tiempo, este concepto se volvió universal. Las monarquías de Egipto, Babilonia e incluso de Roma reclamaron esa misma herencia divina. El faraón era hijo de Ra, el rey babilonio, elegido por Marduk, el emperador romano, descendiente de los dioses. En cada caso, la autoridad humana se legitimaba mediante la continuidad de un mito ancestral que comenzó con los Anunnaki, el poder como reflejo del orden celestial. Pero el legado de los Anunnaki no se limitó a la política o la religión. También impregnó el pensamiento simbólico y espiritual de la humanidad. Los templos escalonados de Sumer, los Kame Sigurats, eran concebidos como montañas sagradas, puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Siglos más tarde, esta misma idea reaparece en las pirámides egipcias, en los templos mesoamericanos y en las torres sagradas de otras culturas. El concepto de que los dioses descienden del cielo para encontrarse con el hombre en la cima de una montaña o de una construcción que la imita, es una herencia arquitectónica y espiritual del mundo sumerio. El símbolo del árbol de la vida, presente en el arte sumerio como una representación del vínculo entre los mundos, el subterráneo, el terrenal y el celestial, reaparece en casi todas las culturas posteriores. En la tradición babilónica se convierte en el árbol del conocimiento, en Egipto, en el árbol de Isis, en la Biblia, en el árbol del Edén. En todos los casos, guarda el mismo significado profundo, la conexión entre el hombre, la sabiduría y lo divino. En un sentido más filosófico, el verdadero legado de los Anunnaki fue la idea de la continuidad entre el cielo y la humanidad. La convicción de que el conocimiento, la vida y la espiritualidad descienden de un mismo origen cósmico. Aunque sus nombres fueron olvidados o reemplazados, su mensaje persistió en la estructura simbólica del pensamiento humano. Incluso en las religiones monoteístas posteriores, el eco de su cosmovisión subsiste, un Dios que crea al hombre del barro, que le da el aliento de vida, que le enseña leyes, que lo castiga y lo guía. Así, los Anunnaki, los dioses que descendieron del cielo, no desaparecieron realmente. Se convirtieron en metáforas, en arquetipos, en la base espiritual de la civilización. Sus historias fueron reinterpretadas, adaptadas y transformadas, pero su esencia sobrevivió como un código secreto inscrito en la memoria colectiva de la humanidad. Quizás su mayor legado no fue el oro, ni la ingeniería, ni siquiera la creación de la humanidad, sino la idea de que lo divino habita en nosotros, que llevamos dentro la huella de los dioses. Los sumerios lo llamaron la esencia de los Anunnaki. Las religiones posteriores lo nombraron alma, chispa divina o imagen de Dios. Sea cual sea el nombre, el mensaje es el mismo. El hombre no es un simple sirviente de los dioses, sino su reflejo. Y mientras existan quienes miren al cielo buscando respuestas, los Anunnaki seguirán vivos, ocultos entre las estrellas y en el misterio que aún palpita en el corazón humano. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas. En la inmensidad estrellada encontró no solo el misterio de su origen, sino también un espejo de su propia alma. Los mitos, desde los sumerios hasta los modernos, han sido más que simples relatos, han sido mapas de conciencia,
proyecciones simbólicas de aquello que el hombre anhela comprender sobre sí mismo. Tal vez, más allá de toda interpretación literal, los Anunnaki representan ese impulso interior que nos empuja a descubrir, a crear, a trascender las fronteras de lo posible. Quizás el verdadero legado de esos dioses no fue genético, sino espiritual. No se grabó en nuestro ADN, sino en el alma colectiva de la humanidad. Los antiguos sumerios narraban que los Anunnaki moldearon al hombre del barro y lo animaron con su propio aliento. Pero, ¿y si esa creación no fue física sino simbólica? ¿Y si el barro representa nuestra materia primitiva, la ignorancia, la inconsciencia, y el aliento divino es la chispa de autoconocimiento que nos distingue del resto de la naturaleza? En ese caso, el mito de la creación humana sería una metáfora de la emergencia de la conciencia. El momento en que el ser humano se reconoció a sí mismo como algo más que carne y hueso, como portador de una luz interior. El relato del contacto entre dioses y hombres podría entonces leerse como el despertar de la mente humana. Los dioses que descendieron del cielo serían las ideas, los símbolos y los impulsos que vinieron desde lo desconocido, desde el inconsciente colectivo, desde las profundidades del cosmos interior, para sembrar en nosotros la semilla del conocimiento. Así como Enki enseña a los hombres las artes, la escritura y la ciencia, cada uno de nosotros lleva dentro una parte de ese impulso creador, la necesidad de entender el mundo, de transformarlo, de darle sentido. En cada cultura, los mitos antiguos han cumplido la misma función, elevar al ser humano por encima de su propia finitud. En Egipto, el alma debía cruzar el más allá para reunirse con los dioses. En Grecia, los héroes desafiaban a los dioses para conquistar su propio destino. En la Biblia, el hombre es creado a imagen y semejanza de lo divino. Todos estos relatos, aunque diferentes en forma, expresan una misma verdad universal, la búsqueda de trascendencia. Esa búsqueda ha sido el motor de nuestra evolución. Gracias a ella, el hombre aprendió a observar las estrellas, a domesticar el fuego, a construir ciudades y civilizaciones. En su deseo de comprender el universo, levantó templos, inventó la escritura, formuló leyes, creó el arte y la filosofía. Detrás de cada uno de esos logros late la misma pregunta sumeria. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Quizás los Anunnaki, más que dioses externos, sean el reflejo de esa pregunta eterna. Si miramos los mitos con ojos simbólicos, descubrimos que cada uno narra una etapa del despertar humano. En el Génesis sumerio, los dioses crean al hombre para que trabaje la tierra, pero Enki le enseña el conocimiento, desobedeciendo a Enlil. Es el mismo patrón que encontramos en el mito del Edén. La serpiente, símbolo del conocimiento prohibido, ofrece al hombre la posibilidad de abrir los ojos. En ambos relatos, la humanidad paga un precio por su curiosidad, pero también gana su libertad. La expulsión del paraíso no es una caída, sino un nacimiento, el inicio del camino hacia la conciencia. En ese sentido, el mito de los Anunnaki puede interpretarse como una alegoría del duelo interior entre el instinto y la razón, entre la obediencia y la rebeldía, entre el orden impuesto y el deseo de saber. Enlil representa el principio del control, la ley, la estructura. Enki encarna la creatividad, la compasión, el impulso de evolución. Ambos son necesarios, y su conflicto refleja la dualidad inherente al alma humana. Sin esa tensión, no habría progreso. Sin esa chispa de desafío, el hombre seguiría dormido en la servidumbre de los dioses. Así, tal vez el propósito de los Anunnaki no fue crear sirvientes, sino provocar la rebelión del pensamiento. Enseñar al ser humano a buscar su propio camino, incluso a riesgo de enfrentarse a lo divino.
Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada acto de amor o de sacrificio por el conocimiento puede verse como una continuación de esa antigua enseñanza. El verdadero poder no está en los cielos, sino en el interior del ser. Esta visión también invita a reflexionar sobre el rol de los mitos en la evolución espiritual. Los mitos no son mentiras antiguas, son lenguajes del alma. Nos hablan en símbolos, en imágenes arquetípicas que trascienden el tiempo. Cuando los sumerios hablaban de los Anunnaki descendiendo del cielo, tal vez expresaban la intuición de que el conocimiento viene de arriba, del plano superior del espíritu. Cuando hablaban de la mezcla de la sangre divina y humana, tal vez insinuaban que la esencia de lo eterno está mezclada con la materia. El mito, entonces, no busca explicar el pasado físico, sino revelar verdades internas sobre nuestra propia naturaleza. Si aceptamos esa lectura, el legado de los Anunnaki se vuelve universal. No se trata de una civilización perdida ni de visitantes estelares, sino del recordatorio de que el hombre es capaz de crear, de aprender, de convertirse en Dios de sí mismo. Los antiguos mitos se convierten en metáforas de la evolución de la conciencia, de la oscuridad a la luz, de la obediencia a la libertad, del miedo al conocimiento. Quizás, después de todo, los Anunnaki no vinieron de otro planeta, sino de un lugar mucho más profundo, del interior de nuestra mente colectiva. Son las voces del pasado que aún nos impulsan hacia el futuro, los símbolos que nos recuerdan que la humanidad no es un accidente, sino un proyecto en constante desarrollo. En ese sentido, el mito no termina. Cada avance tecnológico, cada descubrimiento científico, cada reflexión filosófica es una nueva etapa en la larga historia de la humanidad intentando comprender su origen. Los dioses ya no están en el cielo, ahora habitan en la conciencia. Y tal vez ese sea el mensaje oculto en las tablillas de arcilla, en las historias que cruzaron los siglos. Los Anunnaki nos dieron algo más que vida. Nos dieron el deseo de conocer, de soñar, de crear. Nos enseñaron sin palabras que la verdadera inmortalidad no se alcanza en los templos ni en los cielos, sino en la expansión del espíritu humano. Porque mientras haya quienes busquen la verdad, los Anunnaki seguirán vivos, no como dioses de piedra, sino como la chispa eterna que arde dentro de cada uno de nosotros. Quizás toda la historia de los Anunnaki no sea, al final, un relato sobre dioses, sino sobre nosotros mismos, sobre nuestra eterna búsqueda de sentido, sobre la necesidad humana de mirar hacia el cielo y preguntarnos de dónde venimos y qué lugar ocupamos en el vasto tejido del universo. Desde las primeras tablillas de arcilla hasta los telescopios que hoy observan galaxias lejanas, el impulso es el mismo: querer entender. Tal vez esa sea la verdadera herencia de los que descendieron del cielo, no la carne ni la sangre, sino la curiosidad, el deseo insaciable de conocer. El mito de los Anunnaki nos recuerda que el hombre no solo es materia, sino también pregunta, que lo divino, más que una fuerza externa, habita en el interior del ser, en esa chispa que nos empuja a trascender nuestros límites. Tal vez los dioses nunca se fueron porque nunca estuvieron afuera. Están en el pensamiento que se atreve a imaginar, en la mente que desafía lo imposible, en la intuición que busca respuestas incluso cuando el mundo calla. En las antiguas tablillas, los Anunnaki observaban desde las alturas, vigilando el destino de su creación. Hoy somos nosotros quienes miramos hacia las estrellas, buscando vida en otros mundos, repitiendo inconscientemente el gesto de nuestros supuestos creadores. Es como si la historia se repitiera a otro nivel, la criatura convertida en creador, el experimento transformado en experimentador. El ser humano, que un día fue moldeado del barro, ahora moldea el barro de otros planetas,
programando inteligencia artificial, explorando el código genético, reconstruyendo la esencia de la vida. Pero en ese poder creciente también habita un espejo. Si los Anunnaki existieron, si realmente diseñaron a la humanidad, entonces nosotros nos encontramos en la misma encrucijada que ellos. Hemos alcanzado la capacidad de crear, de alterar, de decidir el rumbo de nuestra evolución. Y como ellos, debemos elegir entre la compasión y el control, entre la sabiduría y la soberbia. Tal vez la historia de los dioses no fue una advertencia sobre el pasado, sino una profecía sobre nuestro futuro. El mito sumerio habla de una época en la que los dioses y los hombres caminaban juntos, compartiendo el mismo mundo. Luego vino la separación, el silencio, el olvido. ¿Y si ese alejamiento no fue una condena, sino una prueba? ¿Y si el propósito de los Anunnaki era ver si la humanidad por sí misma podía llegar al conocimiento que una vez le fue concedido? Quizás el gran experimento no era biológico, sino espiritual. Ver si, sin la guía directa de los dioses, el hombre sería capaz de encontrar por sí mismo el camino hacia la divinidad. En esa perspectiva, cada avance humano, cada descubrimiento científico, cada acto de empatía, cada búsqueda artística o filosófica, es un paso hacia ese reencuentro. No un regreso a los cielos, sino una integración entre lo terrenal y lo sagrado. Tal vez los Anunnaki no esperan que los adoremos, sino que recordemos lo que somos. Portadores de su chispa, fragmentos conscientes del universo, capaces de crear y comprender. La historia nos enseña que el olvido también es parte del aprendizaje. Para evolucionar, la humanidad tuvo que olvidar sus orígenes divinos, tuvo que sentirse sola para mirar hacia adentro. Solo así pudo descubrir que lo sagrado no está en los templos ni en las estrellas, sino en la mirada que las contempla. Si los Anunnaki fueron los maestros del principio, nosotros somos ahora los aprendices que continúan su obra, explorando los límites del conocimiento, del arte, de la existencia. Tal vez los dioses aún observan, desde un lugar más allá del tiempo, contemplando lo que su creación ha logrado. Tal vez sonríen al ver que, aunque olvidamos sus nombres, seguimos persiguiendo la misma luz que ellos encendieron en nosotros. O quizás esperan en silencio, no para regresar como salvadores, sino para ver si finalmente comprendemos que ellos siempre estuvieron dentro de nosotros. Cada vez que una mente humana se pregunta por el origen de la vida, cada vez que un niño mira al cielo con asombro, el eco de los Anunnaki resuena en el alma del mundo. Es un recordatorio de que somos hijos del misterio, herederos de una historia escrita en el polvo de las estrellas. Y aunque las tablillas se hayan roto y los templos se hayan derrumbado, la memoria permanece, grabada en el lenguaje de nuestro ADN, en la arquitectura de nuestros sueños, en la necesidad de saber quiénes somos. Quizás el propósito de toda esta historia no sea revelarnos la existencia de dioses antiguos, sino despertar al Dios que duerme en nosotros. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando los cielos se abren, sino cuando la conciencia se ilumina. Cuando comprendemos que el universo no está afuera, sino que vibra en cada pensamiento, en cada célula, en cada gesto de amor y de búsqueda. Y así, la historia de los Anunnaki se disuelve en la historia de la humanidad, y ambas se funden en una sola narración, la del espíritu intentando reconocerse a sí mismo a través del tiempo. Quizás los dioses no se marcharon. Quizás siguen aquí invisibles, en la curiosidad que nos hace mirar más allá del horizonte, en la pasión que nos impulsa a crear, en el deseo eterno de comprender lo incomprensible. Y mientras el ser humano siga preguntando, soñando y explorando, los Anunnaki, sean quienes sean, vengan de donde vengan, seguirán vivos. No como amos,
ni como leyendas, sino como esa voz ancestral que susurra en el corazón del universo. Despierta. El conocimiento eres tú.